Son las 7 de la mañana, 8 minutos, cumpliendo aquí la cita. María Alejandra, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Juan Roberto. Aquí seguimos. Aquí seguimos y hoy vamos a seguir. Y para largo, ¿no? Esto pinta para largo. ¿Sabe que hoy me preguntaba alguien, ¿esto hasta cuándo va? Yo creo que hasta que acaben las elecciones. Hasta el 31 de mayo la primera vuelta y el 21 de junio la segunda vuelta. Sí, señora. La idea es escuchar, como lo hemos dicho siempre, a todos los que aspiran a gobernar a Colombia. Hemos hablado con los señores de las consultas, señores y señoras, candidatos. Esta semana hemos abierto espacios a candidatos que no están en consultas y el invitado de hoy, a ese sí que le dijeron métase a consulta y digo, creo que hasta el último minuto yo no le jalo. Fue el nombre más mencionado en las últimas semanas, antes de que se cerraran esas fechas de inscripción para las consultas. Y Sergio Fajardo le dijo no para estar en la consulta del centro, llamada del centro, porque tenía ya un anuncio previo diciendo voy directo a la primera vuelta y por eso está aquí. Sergio Fajardo, bienvenido, muchas gracias por estar en esta entrevista. María Alejandra, buenos días. Juan Roberto, mucho gusto. Sí, aquí contento, tranquilo. Esta campaña empieza el 9 de marzo, pues para que arranquemos rápido al punto. El 9 de marzo empieza. Usted me decía eso antes de sentarnos. ¿Por qué arranca el 9 de marzo? Mire, las consultas, hay un montón de personas. Hagamos un pequeño recuento. Ustedes recuerdan 100 candidatos consiguiendo firmas, todo el mundo hablando, quiénes quedan, quiénes no quedan, quién se junta con quién no se junta, y después se van decantando los nombres, ya están decantadas las consultas, y el reto político es todo esto para arrancar el 9 de marzo. Son procesos de selección entre personas que decidieron pasar por ese procedimiento. Yo decidí no hacerlo por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que convocar a un espectro muy amplio de ciudadanos, ciudadanas, que no caben en ninguna de esas consultas. Para ponerle un nombre, la de Leonardo Huertas y Claudia López, ni la de las 9 personas que integran la llamada Gran Consulta. Cada una de esas consultas no representa todo ese espacio. El reto político que tenemos es derrotar a los extremos que están hoy en Colombia en cabeza del señor Cepeda y el señor de la Espriella. Extremos políticos que son la expresión máxima de la polarización en Colombia, que nos van conduciendo lentamente a una hecatombe social. Así de cortico, así de simple, así de reto tenemos nosotros. Ese es el peligro, y el reto que yo tengo como político es plantear la opción que es capaz de derrotar esos elementos, entender los problemas de nuestra sociedad, garantizar la seguridad, luchar contra la corrupción y mostrar a partir de la experiencia la capacidad de transformar a Colombia. Eso es la razón. Estamos en política, 9 de marzo arrancamos. Bueno, los extremos tienen unas propuestas y tienen unas frases y tienen aparentemente una sensibilidad mayor con los electores hoy. ¿Cuál es la propuesta de Sergio Fajardo, que no es solamente la descalificación de los extremos, sino la suya, su impronta para decir es que yo quiero una Colombia de esta manera? Mire, hay varias dimensiones para esa pregunta, María Alejandra. Voy a empezar con una que es importante. Colombia tiene que escoger un buen presidente, un buen líder, un buen gobernante que haga buena política. Para eso hay algo muy valioso y se llama la experiencia. Gobernar es muy difícil. Estamos con 2 señores que nunca en su vida han gobernado, que nunca han tenido la experiencia de lo público, que no han entendido y no han desarrollado la capacidad para transformar una sociedad, construir equipos, identificar los problemas y responder a las necesidades de la gente. Entonces, el señor Cepeda no tiene que hacer campaña, la hace el presidente Petro, que para mí ha sido un mal gobierno. Sabe hablar, sabe confrontar, sabe agredir, pero no sabe transformar con muchas necesidades que tiene Colombia. Y ese es el mismo gobierno, el de la paz total, que es un caos total, que lo vemos día a día. Cada vez que vemos el noticiero hay una expresión del fracaso de ese programa. La aspiración para una asamblea constituyente que haría parte de esa hecatombe social que viene para Colombia. El señor de la Espriella no tiene ni la más mínima experiencia. Es una persona histriónica, sabe actuar, pero detrás de todo eso hay una oscuridad muy grande. Está un lenguaje violento, agresivo, que sabe dañar. Eso no lo necesita Colombia y, repito, eso es lo que nos va llevando a una Colombia de la rabia para convertirla en una confrontación social. Yo ofrezco la experiencia, la seriedad, el rigor, la transparencia. A mí me dicen,
hay que emocionar a la gente. Es que la gente vota es por las emociones. Y muchas personas me dicen, usted es muy bueno, usted es la persona que queremos para Colombia, sabe hacerlo, usted es un tipo decente, serio, ordenado, ha demostrado cómo transformamos a Medellín, cómo transformamos a Antioquia, ha sido una persona decente, pero tenemos que emocionar a Colombia. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se emocionan conmigo si yo empiezo a gritar? ¿Salgo con un arma, me visto de camuflado, empiezo a insultar a las otras personas, a maltratar a cada persona que tenga enfrente para que ustedes voten por mí y me digan valiente? No. Y estoy reiterativo, saber gobernar. Colombia lo que necesita es romper esa confrontación. De la rabia no nos queda nada diferente a la confrontación, que crece y crece. Esa es la primera condición. A partir de eso, podemos hablar de programas de diferente naturaleza. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana presentamos la política para las mujeres en Colombia. Ahí tiene Juan Roberto. Sí, es que tenía un tema, lo tenía engatillado, escúcheme. Karina se llama la muchacha. Aquí en Noticias Caracol le hemos seguido la pista al caso de esta muchacha, que a mí personalmente me ha conmovido, a todos aquí en el noticiero. Su pareja le pegó 60 martillazos en la cara, doctor Sergio. La muchacha, Dios gracias, no se murió, quedó muy mal. Le han reconstruido la cara, le han hecho cirugías. Qué valentía la de esa pelada. Y hoy la justicia pide 30 años de cárcel para el miserable este que desea ser el esposo de esta muchacha. ¿Qué hacer con ese flagelo? Es que, decíamos con María Alejandra, es una enfermedad, una sociedad enferma. ¿Qué hacemos con eso? Le digo, Juan Roberto, rápido. Presentamos nuestra propuesta de mujeres este domingo, precisamente. El primer punto de nuestra propuesta es la violencia contra las mujeres. Y el primer punto que está en nuestro programa es decretar la violencia contra las mujeres, combatirla, prioridad nacional. Y es grave porque el primer lugar, esto es doloroso lo que estoy diciendo, es el lugar donde están más inseguras las mujeres es en el contorno familiar. En la casa. Y ese es el mundo más difícil, porque ese está en la parte de lo íntimo. Siempre se ha dicho lo que está en la casa, está en la casa. Pero esa expresión de la señora Karina, el señor que está a su lado, que le hace esa violencia, es una expresión de una enfermedad muy grande que tiene Colombia y es la violencia contra las mujeres. Ahora, el primer reto que tenemos es que las mujeres puedan acudir a pedir ayuda. Eso es muy difícil para las mujeres. Que funcione la ruta que se tiene, porque cuando se atreven, la mayoría terminan siendo victimizadas de nuevo, porque pasa por un nivel, pasa por otro, empiezan a confrontarlas y entonces esas mujeres que llegan con un dolor terminan apabulladas, adoloridas y terminan acorraladas. Reto 1, funciona la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos dispositivos técnicos, hay un montón de herramientas que tenemos que hacer, pero ese es un dolor para Colombia. El peor lugar para una mujer donde está más insegura no es en el Transmilenio, es en el contorno familiar. Y ese es el primer punto de nuestra propuesta. El segundo, le puedo decir el segundo, la salud de las mujeres. El sistema de salud es una calamidad el que tenemos hoy, pero dentro de todo eso, las mujeres que tienen una condición diferente, que en el primer nivel se puede atender a mujeres entendiendo lo que corresponde con la salud de las mujeres, que es diferente a la de los hombres. Eso es muy importante, la salud sexual y reproductiva. Tercer punto, el trabajo. Lo sabemos, María Alejandra es una mujer privilegiada de Colombia. Es una mujer que se destaca, seguro que tiene un sueldo tan bueno como el tuyo. Y mejor. El reto puede ser, sí, y me parece muy bueno que lo tenga. Más que justo. Pero aquí en esta sociedad hay una discriminación por ser mujeres, donde hoy hay más mujeres que se gradúan de las universidades. Están preparadas, pero siempre están por debajo, en el sentido del salario, en el sentido de la capacidad de ascender para tener posiciones de responsabilidad. Eso va a cambiar conmigo como presidente. Cuarto, el tema del cuidado. Son 5 nomás, no se preocupen. El tema del cuidado, eso está andando, es un tema urgente para Colombia y en el mundo. Las mujeres tienen que tener el espacio, la posibilidad de desplegar su capacidad. Y eso requiere suplantarlas, darles alternativas para ese cuidado que siempre se les atribuyó a las mujeres de manera gratuita, que quedaron atrapadas, que puedan ser libres para acompañarlas en ese cuidado, compartir responsabilidad con los hombres y la sociedad lo atienda. Y el quinto, la participación en política y lo público. Y termino con esto, perdón la extensión, pero me parece muy importante porque arrancamos con el ejemplo de la violencia contra Karina, 64 martillazos en la cara, y el quinto punto es la participación de las mujeres en política. Los políticos, en la política se toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y si las mujeres no están participando en la política, la visión que trae el mundo de la mujer a lo público no va a quedar incorporada. Por eso vamos a tener gobiernos paritarios y por eso, termino con esto, yo voy a ser, ustedes me van a ver a mí hablándole a Colombia como presidente
y ustedes van a ver la diferencia con un presidente que sabe respetar a las mujeres, que trata a las mujeres con el respeto que tiene, que fomenta la igualdad, que sabe construir caminos para que las mujeres se vean dignificadas, porque yo como presidente soy el primer educador de Colombia y empieza por la forma como yo hablo, como me dirijo a ustedes, la manera como trato a las personas. ¿Es emocionante lo que les estoy diciendo? Emociónense, porque eso es lo que necesita Colombia. ¿Va a ser vicepresidenta la persona que lo acompañe? En este momento, por supuesto, estoy considerando varias personas. Tengo 3 personas, la lista ya va en 3. Una de esas es mujer. Hasta ahí puedo llegar en este momento. Recuerden, la campaña empieza el 9 de marzo. Tenemos todavía tiempo para inscribir la candidatura, pero yo siempre he trabajado con las mujeres y va a ser un trabajo paritario. Y repito, al lado mío, las mujeres van a poder tener la capacidad de brillar, destacarse, asumir responsabilidades y ser respetadas y reconocidas. Eso es fácil de decirlo y muy poquito lo hacemos en el contexto de la vida pública y no habrá un solo misógino trabajando a mi lado. Pues de hombres y mujeres también se ocupa la gran pregunta en Colombia y es de dónde viene o cómo lograr el empujón hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia esas zonas que no están conectadas con los mercados. Usted tiene un programa de obras de infraestructura. ¿Cuáles son las obras grandes, las que Colombia tiene que realmente hacer sin ninguna demora, las que van a impulsar un reglón importante de la economía? Mire, y de nuevo voy a ser reiterativo con algo que dije en la primera pregunta que tú me hiciste, la experiencia. Pregúntele al señor de la Espriella o al señor Cepeda cuántas vías terciarias han visto o han construido. Es que hablar desde Bogotá es relativamente fácil, ¿sí? Pero entender lo que pasa en los territorios requiere un conocimiento directo. Entonces, voy a dividirlo en 2 niveles. Las grandes obras de infraestructura para Colombia. Colombia hay que conectarla, ¿sí? Entonces, alrededor, por ejemplo, de la ciudad de Cali, son obras importantes que tienen que ver con el tren de cercanías alrededor de Cali, que este gobierno lo paralizó estando listo para pasar a la siguiente etapa. Conectar una vía que desde que yo estoy en política, ya hace ya un tiempo, la vía Mulalobo-Guerrero, que permite llegar a Buenaventura, que es nuestra puerta de entrada al Pacífico. Esa puerta la tenemos que tener abierta nosotros. Y hay un proyecto que es muy importante, que lo tenemos que ir desarrollando por etapas, ir desde Buenaventura hasta Puerto Carreño, una transversal. Entonces, esos son proyectos muy importantes. Pero también tenemos que tener proyectos que están asociados con el Caribe, la conexión entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, esa transversal es necesaria. Los proyectos alrededor de Bogotá, el tren de cercanías, el Regiotram, que va conectando, y los tenemos que ir haciendo de manera ordenada, juiciosa. Está terminándose, y yo espero terminar la vía que va desde el Golfo de Urabá en Puerto Antioquia, pasa por el departamento de Antioquia, va conectando, llega por Pereira y llega al Pacífico. Todas esas son obras que se necesitan. Fortalecer indudablemente el río Magdalena como una ruta de nuestro país, eso se ha dicho toda la vida y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Terminar el tren que va desde Honda hasta el Caribe. Son tareas que tenemos que ir haciendo, pero yo voy a llegar a hacer las cosas en serio. No voy a empezar a prometer trenes que vuelan, no voy a prometer trenes por todas partes, que supuestamente eso llama mucho la atención, pero es mentira. Y yo voy a gobernar con la seriedad del que sabe hacerlo, el que lo ha hecho, porque yo estoy aquí hablando porque lo hemos hecho. El departamento de Antioquia, yo traigo una experiencia. Cada quien trae la experiencia al terreno para mostrar qué es lo que sabe. Y, por ejemplo, el programa de vías terciarias que conectan con estas grandes autopistas, las 4G, que permiten el desarrollo de los diferentes pueblos. Usted en cada pueblo tiene que saber cuál es su actividad productiva, qué productos hay. Necesita saber cuál es la vía terciaria que desde el pueblo lo puede llevar a conectar con una vía secundaria y luego a la principal para que llegue a algún puerto para exportarlo. Y eso requiere una organización y una planeación. Lo vamos a hacer. ¿Con inversiones extranjeras, con China, por ejemplo? Nosotros también mezclamos, vamos a hacer asociaciones privadas, APPs las podemos hacer, iniciativas privadas lo podemos hacer y podemos convocar y traer alternativas como puede ser inversiones chinas para hacer proyectos de esa naturaleza. Yo siempre estoy pensando en función de qué es lo que necesita nuestro país, qué es lo que necesita nuestra sociedad, dónde están los recursos y garantizar toda esta cosa. Me voy a meter aquí a un tema que no hemos tocado, la lucha contra la corrupción. Porque cuánto se nos han robado a nosotros la corrupción. Y le voy a decir una de las medidas para que no nos roben, que la he implementado. Y es, ustedes conocen, ¿le han visto el rostro a algún contratista de alguno de los grandes contratos que tiene el Estado? ¿Alguien le ha visto la cara a la persona?
Los dueños que están detrás de todo eso, nadie. Hay uno muy conocido en este gobierno, pero no, el señor Euclides Torres, ¿no es? Pero usted le ha visto la cara al señor Torres, al dueño. Tal vez una foto. El representante por allá. Nunca nos va a tener que rendir cuentas. Y vamos a hacer, para empezar, 30 grandes proyectos de este país y los vamos a hacer públicos. Vamos a ver quién es el dueño, quién lo está haciendo y le vamos a hacer seguimiento cada 3 meses. ¿En qué estamos hoy? Esto. ¿Qué esperamos en 3 meses? Esto. En 3 meses nos encontramos, usted nos responde. Y eso se llama política de transparencia. Y lo va pasando cada 3 meses. Y la gente los va viendo. Ustedes pueden preguntar como periodistas cuál es el seguimiento de este proyecto. Y con eso, con solo hecho de poder ver a los que están detrás, porque los corruptos están escondidos. Y no tienen que ser corruptos. Hay gente que es seria, pero no aparece. Pues van a aparecer, van a poner la cara. Y cuando la gente pone la cara, responde. Y nosotros vamos a tener la garantía, como siempre lo he dicho, aquí conmigo no se pierde un peso. Y vamos a enfrentar a los corruptos, que es ese cáncer secreto, que además los corruptos hoy están dichosos, porque cuando existe esta polarización, cuando existe esta confrontación, de corrupción no se habla, porque todos los corruptos están divididos, escondidos. Una de las ese es el disculpas, partido de Estado, ese es el único partido que permanece en Colombia, el de la corrupción. Ese, y se Y acaba el de conmigo. los contratistas, doctor Y se Sergio. acaba conmigo, y se acaba conmigo, y lo vuelvo y lo digo, y se acaba conmigo, y se los puedo decir con toda la seriedad, pero con toda la responsabilidad. Es que mire usted, por ejemplo, este gobierno que prometió que iba a ser el gran enemigo de la corrupción, lo decía pomposamente el presidente Petro en campaña, y eso suscita muchas emociones. ¿Ya vio la corrupción? La está viendo en vivo y en directo. Entonces la excusa es, así ha sido siempre. No, yo no voy a hacer esa excusa, porque aquí están robando. Y está claro, yo no estoy hablando de nada que me esté imaginando. Ahí están, nos están robando a nosotros en Colombia. Y la excusa es, así ha sido siempre. Doctor Sergio, no vale esa excusa conmigo, no va a ser así. Y tenga la certeza que se puede luchar contra los corruptos. Vuelvo y digo, hay una forma que me dicen a mí, pero usted tiene que emocionar a la gente, es que usted tiene que ser, pero mire, emociónese con lo que le estoy diciendo. Emociónese con que se puede hacer, con que lo hemos hecho, que con seriedad se pueden hacer las cosas en este país. Los problemas los podemos resolver. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar. Colombia tiene desigualdades sociales profundas, las hemos cambiado. ¿Me deja dar un ejemplo que me gusta dar? Usted va hoy a Medellín, mi ciudad, donde yo fui alcalde, el primer alcalde cívico que hubo en la ciudad, en la historia de la ciudad, y en ese momento no se podía entrar a la Comuna 13 de Medellín. Ustedes conocen. Va a entrar al tema de seguridad. Era el que y también le voy entrando. Sí, Ya vamos entrando mujeres, corrupción, pero antes seguridad, de eso, ¿sabe cuál? infraestructura. El de la plata, porque es que todo esto sin plata. Pero déjeme, yo termino con este Hágale y con vamos el a la ejemplo. plata. Sí. Entonces, Comuna 13 de Medellín, cuando nosotros entramos a la alcaldía, allá no se podía entrar, era la expresión de lo peor que había en Colombia. Medellín, mi ciudad, los paisas tan orgullosos, fue la ciudad más violenta de la tierra. En 1991 tuvo Medellín 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Escúchenme bien, 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando yo terminé mi periodo de alcalde, estábamos en menos de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un trabajo dispendioso, largo. Pero esa Comuna 13 era el símbolo de lo peor que había. Hoy, cuando van a Medellín, al primer sitio turístico de la ciudad de Medellín, a la ciudad que no entraba un alma, a nosotros nos tocaba, yo tenía que ir a muchos lugares diciendo, por favor, hagan ese congreso médico en Medellín. Pero se ha vuelto turístico también, doctor Fajardo, justamente por esa historia. Por eso, por la reconstrucción de esa historia y por hacer memoria de esa violencia y mostrarlo hoy como un territorio transformado. Y ahora, gracias. No, pero a lo que voy es, de todas maneras, la violencia queda en la memoria de los lugares donde se ejerce, Claro por que supuesto, y ahí hay, de todas maneras, una duda sobre si eso se ha creado como una especie de impronta para la definición, por ejemplo, de lo que es Medellín y que no me No vayan dude, a... no tenga ninguna duda, ahí no hay ninguna duda. Cómo la ciudad, que fue la más violenta de la tierra, ha sido capaz de levantarse, de transformarse, de entender, porque nosotros, y cuando digo soy yo como alcalde y después Alonso Salazar, hicimos el Plan Urbano Integral de Intervención en la Comuna 13. Y por eso están esas escaleras, y por eso hoy van allá. Y el reto no vamos a borrar la historia está ahí. La historia importante es cómo transformamos una condición de violencia, de destrucción,
y cómo ese sitio de violencia y destrucción empieza a convertirse en esperanza. Eso es lo que sabemos hacer. Sabemos entender los problemas de la gente, sabemos entender las necesidades sociales, las personas que no tienen los recursos para que sus hijos o hijas estudien, las personas que no tienen capacidad para generar ingresos, todo eso lo sabemos hacer y nosotros lo intervenimos. Esa es la historia bonita, el dolor, la tragedia que tuvo Medellín, que ya lo dije, la más violenta de la tierra, pero después mostrar que nos podemos levantar, que con un buen gobierno se pueden reconstruir el tejido social, las personas son atendidas y después puede brillar. Eso es una historia maravillosa. Queda camino por recorrer, pero por supuesto. Y después van a Medellín, por ejemplo, para ilustrar, y van al Parque Explora, y es el Parque de la Ciencia, un sitio de encuentro de la ciudad, al lado del Jardín Botánico, y nos empezamos de nuevo a encontrar, pero no es con rabia, no es con insultos, no es con agresión, no es con maltrato, no es con corrupción, es con seriedad, con rigor, entendiendo la gente. Nosotros somos capaces de pasar de esta rabia que hoy tiene Colombia, que nos conduce a una hecatombe social, a una Colombia que crece. Ahora, ese es un reto político, se necesita experiencia, conocimiento, convicción y emociónese conmigo. Mire, en esa emoción, lo que decíamos, el tema, todo como dicen las mamás pasa por la plata. Sí. Lo que usted dice, los programas para la mujer, la seguridad que mencionábamos, las obras, y el país tiene un déficit espantoso, 7 puntos del PIB está el déficit. ¿Qué hacemos? Usted es matemático, Sí. denos una ecuación fácil para entender qué hacemos para conseguir la plata para todos estos programas que usted tiene en mente en su campaña. Le voy a decir la primera, no robar. Y no es un chiste, y no estoy haciendo una payasada aquí. Lo que nos roban los corruptos es gigantesco. Primer punto, no robar. 2, nosotros tenemos, el gobierno que yo he liderado y los que he liderado, mi vida personal es una vida austera, con seriedad en los programas. Tenemos muchas cosas de las que podemos hacer, requieren la conjunción de esfuerzos del gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Hay plata de las regalías y vamos a organizar ese presupuesto recogiendo toda la interacción, porque yo voy a ser un presidente que va a gobernar con cada gobernador, cada gobernadora, con cada alcalde, cada alcaldesa. Vamos a hacer programas conjuntos. Yo no me voy a ir a vengar y voy a maltratar a un gobernador porque está en contra mía, porque votó por otra persona. Yo lo voy a respetar y le decimos, aquí vamos a trabajar juntos. ¿Usted cuánto pone? ¿Cuánto pone la gobernación? ¿Cuánto pone la alcaldía? ¿Cuánto tenemos de regalías? Y empezamos cada uno con un plan de austeridad y de transparencia. Eso ya va avanzando enormemente. Vamos a revisar la función del Estado, la composición del Estado. Se han echado un montón de personas valiosas que estaban trabajando ahí. Pero lo que yo y la forma como yo he gobernado, quienes están ahí, arranque a trabajar con esas personas. Yo no llego diciendo voy a echar a 700.000. ¿Pero no lo va a achicar? Seguro que sí, pero ¿cómo lo achicamos? Es que mucho de esto es cómo. Podemos decir lo mismo, muchas personas, pero el cómo es lo que marca la diferencia. Pero hay que achicarlo. Pero sí, claro que sí. Pero lo vamos a achicar cuando usted llega allá, mira quiénes están, dónde están, a quiénes hay que apartar y lo va haciendo de manera rigurosa y juiciosa. Yo he manejado empleados del Estado, en la alcaldía y en la gobernación. Les cuento esta anécdota. Cuando yo llegué, pensaban, aquí llegó Fajardo y nos va a echar a todos porque Fajardo está contra los corruptos. Siempre ha sido así. Y que llegué yo allá y le dije a todas las personas que llegamos a nuestro equipo, vamos a empezar a trabajar con los que están ahí. Usted no le pregunta a nadie cómo llegó, sino empieza a analizar el comportamiento, vamos a hacer un libro blanco para saber qué recibimos y sobre eso vamos actuando. Cuando yo salí, lo digo con orgullo, cuando yo salí me aplaudieron todos los empleados de las alcaldías y de la gobernación. Porque demostramos que se puede trabajar con gente valiosa hay. Es que gente valiosa hay, no todos los que están en el Estado son corruptos ni malos. Ahora, esto requiere seriedad, requiere disciplina, requiere personas preparadas para gobernar, que hagan el análisis. Lo que no se necesita, pues por supuesto va a salir. No va a haber nadie, yo no le tengo que pagar a nadie con puestos ni contratos. A nadie, como nunca lo he hecho, y por eso así es como se lucha contra la corrupción. Y déjeme justamente porque ahí es donde se crea también un proceso que cuesta a veces asimilar de la propuesta de Fajardo. No trabajo con políticos, no trabajo por puestos, y es lugar común quizá que se lo preguntemos durante todas estas campañas. Pero el país tiene unas realidades y hay un uribismo y una extrema, como usted lo ha dicho, del lado, digamos, en contra o en la oposición a Petro, y está el presidente Petro con toda su fuerza y con todo lo que ya sabemos que tiene. ¿Cómo va a unir usted con esas personas que siguen siendo colombianos y están en Colombia y estarán, por supuesto, además en muchos puestos de la administración pública,
cómo plantear un puente, porque la unión de Colombia también se ha vuelto un tema de campaña. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que hay que plantear una especie de reconciliación para crear, digamos, esa posibilidad de trabajar en conjunto? Claro que sí, claro que creo. Y que no solamente creo, sino que es urgente. Ustedes quieren que nos pasemos, ya van 8 años, nos pasemos 4 años más insultando, agrediéndonos con un estallido social que si seguimos por este camino, para allá vamos. Un estallido social que el que vimos en el 2021 no es nada comparado con lo que está pasando en Colombia. ¿Ustedes quieren eso? Queremos que Colombia explote de la mano de la rabia, porque es que con la rabia, la confrontación, con el insulto, con la agresión, ¿usted qué propicia? Propicia violencia. Y vamos caminando, yo le digo, con el conocimiento de Colombia. Yo he sido candidato 3 veces y he recorrido a Colombia y ustedes me han visto a pie, a mí por todas partes. Yo no hablo de tarimas, yo no tengo atriles. Yo he estado en la calle físicamente con muchas personas. ¿Y la calle ha cambiado? La calle, por supuesto que está cambiando. Colombia está cambiando. Hay mucha incertidumbre, miedo, rabias, confrontaciones. Yo he estado en la calle siempre, siempre, desde hace 26 años, cuando repartimos el primer volante en el Parque Bolívar de la ciudad de Medellín, 0% en las encuestas. Si hay rabia, doctor Sergio, ¿cómo uno con la razón convence a la gente de quitar esa emoción? Claro que sí, y yo se lo digo como respetando. Escucha al que tiene rabia. Yo por eso he dicho, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y ustedes han hecho un ejemplo aquí muy bonito acerca de la lucha contra la polarización. Y el primer condición para poder unir es respetar. ¿Y quién ha sido el que respeta en Colombia? Muchas personas, por supuesto, respetan en Colombia, pero yo he sido portastante de la decencia del respeto. Escucha el que tiene rabia. Yo estoy en la calle y hay personas que dicen, yo quiero que quede Petro. ¿Qué quiere decir? Así, al frente mío le digo, ¿de qué candidato en la vida se puede acercar usted así? Así, para decirle las cosas. Dígame qué quiere decir. Esto, esto y esto. Lo escucho, le digo, ¿me puede escuchar? Inmediatamente esa persona baja. Y ese es el primer paso para quitar la rabia en su casa, con su familia o con cualquier persona. Escuche, escuche con respeto, mire a los ojos. Y eso se puede hacer en Colombia. Y por eso soy yo la persona que tiene la capacidad para unir. No podemos desconocer las necesidades sociales de Colombia. Hay unas regiones que están sufriendo, grupos sociales que están sufriendo y ven a través de lo que ha pasado con el presidente Petro una reivindicación de que existen, pero no se les han resuelto los problemas y ni se los van a resolver, Doctor porque Fajardo, con rabia no resuelven. Y eso lo podemos hacer. Y hay que entender la necesidad de la seguridad que está en todos los niveles de la sociedad colombiana. La extorsión que va desde la persona. La semana pasada en Cali, en el distrito de Agua Blanca, se me acerca una señora y me dice, pasito, doctor, nos están extorsionando todos los días. La más humilde de Cali. Y le dije, ¿usted sabe quiénes son? Y me dice, muchos son los jóvenes de acá mismo. No son bandas extranjeras. Por eso tenemos que llegar a esa realidad, a tantas personas que están sufriendo. Eso no se hace con rabia, con seriedad. Escuche, sea capaz de escuchar argumentos, pegue argumentos, dé la palabra, entienda, construya. Yo sé hacer eso, pero con rabia no. De hijuetantas para arriba. ¿Quieren que yo empiece a decir hijuetantas a todo el mundo? Y dice, Fajardo, mire qué berraco Fajardo. Se volvió Fajardo. Ya no está tibio Fajardo. Fajardo está acá para trabajar por ustedes, por Colombia. El 9 paso empieza esta campaña. Póngale atención a estas palabras. Para allá vamos. Necesito que nos acompañen. No les dé pena, no les dé miedo. No se asusten porque Colombia se llenó de bullies, ¿cierto? De los que maltratan. Usted dice, yo pienso esto y lo insultan y lo agreden y mucha gente se asusta. No se asusten. Que nosotros vamos a cambiar a esta Colombia y vamos a romper con esa hecatombe que se está construyendo. Y aquí está el camino. Lo digo con todo el orgullo y con todo lo que yo espero que ustedes me acompañen con esto. No les dé pena, no les dé pena. María Alejandra, mire el tiempo como siempre, qué implacable el tiempo. Mire, ¿Cómo estaba de bueno todo esto? Esto está más bueno. Sí, esto está lo más de bueno. Esta campaña suya hoy, ¿en qué se diferencia de las anteriores suyas? Varias cosas. Una, Colombia es distinta. Y eso es muy importante entenderlo, no es la misma Colombia. Se lo está diciendo la persona que en términos políticos ha caminado más por Colombia. ¿Hoy esta Colombia qué es? Tiene miedos, rabias, incertidumbres. Hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Y entonces aparecen estos extremos y dice, esto ya está decidido. Ya son Cepeda o de las Priellas, no hay nada que hacer, hay que tomar bando. Y digo, no. Nosotros tenemos que lucharla y tenemos que romper con esa polarización. Esa polarización nos lleva a una hecatombe social y no es lo que nos merecemos. Esa Colombia tiene miedo, esa Colombia tiene muchas incertidumbres y tiene mucha rabia. Se necesita una capacidad de construir, de entender al diferente, de generar acuerdos, de tener la firmeza para luchar contra la seguridad.
Hay gente que me dice lo siguiente, pero ¿cómo va a luchar usted contra la seguridad? Usted es un profesor, usted es un tipo decente. Entonces yo tengo que salir con unas armas detrás para que digan, Fajardo, qué berraco. Usted tiene una cosa que se llama el Plan Guardián y incluye, por supuesto, seguridad, ¿no? la presencia de las fuerzas militares en los territorios. Pero la verdad, quería preguntarle también por un tema internacional. Es evidente que vamos a tener, obviamente, los coletazos de lo que haya sido, que todavía no sepamos, los acuerdos de Estados Unidos del presidente Trump. El presidente Trump va a seguir en un eventual gobierno suyo, de cualquier presidente, de cualquiera que salga electo presidente. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Usted cómo ve esa presencia global y evidentemente y en la región de Estados Unidos frente a cualquier posibilidad de política en Colombia? Yo espero ser el presidente de Colombia y que usted me dé la oportunidad a mí de liderar nuestro país. Por eso le he luchado y hemos trabajado y hemos mantenido un camino recorrido. Yo siempre voy a hablar desde los intereses de Colombia. Esa es mi forma de pensar. Entonces, yo no tengo una confrontación individual con una persona u otra. El presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, ese es y lo voy a respetar. Si me gusta o no me gusta, ese no es el problema de Colombia. ¿Cuáles son los intereses de nuestro país? Y desde esa perspectiva me relaciono con el resto del mundo, con el sentido de la diplomacia, de las relaciones exteriores, de los canales donde se construyen las relaciones, la capacidad de convocar para trabajar alrededor de Colombia. Por ejemplo, con Venezuela, para ser más cortico. Hoy la relación con Venezuela somos 3. Ya, donde esté Venezuela, está Trump. Eso pues, olvídese de ese cuento. ¿Usted se sienta con Delcy Rodríguez? Y con el gobierno de los Estados Unidos, y sabe cuáles son las condiciones. 1, nosotros tenemos que trabajar y aportar para que haya una transición democrática. Yo señalé a Maduro como un dictador, se robaron las elecciones, están las mismas personas, pero con otra historia, ya están con los Estados Unidos allá gobernando codo a codo. 2, nos tienen que garantizar la seguridad de Colombia. Y esa es una exigencia que va a esa mesa donde tenemos que estar. Allá ha sido el refugio del mundo criminal de Colombia, el ELN, para empezar, bandas criminales, disidencias, etcétera. Tienen que garantizarse nuestra seguridad. Y 3, hay una gran oportunidad para que Colombia pueda aportar a la construcción y la reconstrucción de Venezuela. Entonces nosotros podemos jugar un papel constructivo, transición democrática, obligación de la seguridad con Colombia y aportar a la transformación de Venezuela. Y ahora somos 3, eso no es solitos. Ya el señor presidente Trump está allá, esa es otra discusión, no me corresponde a mí. Yo hoy es de presidente de Colombia, no analista. Y allá vamos, y tenga la certeza. Yo estuve hace poco en tu tierra, no estuve en Pamplona, pero estuve en Ocaña, en el Catatumbo, poco antes de que el accidente del avión, de lo que está pasando en el Catatumbo. Nosotros tenemos un plan para el Catatumbo, con Norte de Santander, con gobernador, alcaldes y el gobierno nacional allá trabajando. Esto se puede hacer en Colombia. Lo hemos hecho, lo he hecho, y eso es lo que necesita nuestro país. Repito lo que he dicho hoy, y es emociónense bastante. Porque Colombia necesita un buen gobierno, un buen presidente, un buen líder que sepa construir. Para destruir hay expertos, ahí los tiene. ¿Quiere una hecatombe? Ahí escoja de ahí. ¿Quiere construcción? Aquí estoy yo. Pues doctor Sergio, mire, se nos fue el tiempo volando. Qué lástima, hombre. Qué cosa, pero no, pero gracias por habernos acompañado, por haber planteado en qué va su campaña, en qué está, y pues seguiremos aquí en La Brega. Y como usted dice, después del 9 hablamos. Después del 9 estoy Después del seguro 8 que me voy a hablamos. sentar con ustedes acá muchas veces y reiterar pues lo que estoy diciéndoles. Esta Colombia la podemos transformar. Estamos en serio peligro de caer en una confrontación que ustedes no se imaginan lo que puede pasar en nuestro país y no nos lo merecemos. Ese es el reto, esa es la tarea. Estamos en política, ustedes ya me conocen. Este es el nuevo Fajardo, el que tiene la convicción, el que tiene la energía, el que tiene el gusto y que sabe resolver los problemas. He aprendido muchas cosas, hablo distinto. Y me dicen, hoy aquí, por ejemplo, me dicen, hable más despacio. Y yo a veces me acelero. Mi mamá desde chiquito me decía, habla más despacio, mijo. Hay veces se me va la mano, me emociono diciendo lo que estoy diciendo, pero termino muy despacio. Colombia la tenemos que cuidar. La hecatombe social o ir adelante. Y nos toca mucho trabajo. Tenga la certeza que en mis manos va a estar Colombia segura en todos los sentidos. El nuevo Sergio Fajardo, aquí en Noticias Caracol. Menos profesor y más político, Sí, parece, ¿no? eso pareciera. Sí. Doctor Sergio, gracias. 7:42 gracias. minutos, María Alejandra. Mañana otro candidato aquí en la mesa de Noticias Caracol. Mañana otro candidato, estará Iván Cepeda, el candidato
del pacto histórico, que no participó en la consulta, como ya se sabe, del Frente Amplio, y va solo a primera vuelta. En esta serie de entrevistas con candidatos que no fueron a las consultas, como ya dijo Juan Roberto, porque la semana pasada hicimos los debates con esas consultas, y de aquí hasta marzo tenemos que recordar y ser enfáticos, y así lo haremos, que estamos también en elecciones legislativas, Senado y Cámara, el Congreso de la República, el Poder Legislativo, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia en Colombia. Sí, señora, y volvemos a decir, se rearma el ajedrez político en nuestro país. 7:43 minutos, seguimos en la primera emisión de Noticias Caracol.